Artículo Sé fuerte en el Señor por el elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles, tomado de la Leona Ensign de julio del 2008 y a su vez fue tomado de un discurso pronunciado en la charla fogonera del Sistema Educativo de la Iglesia en la Universidad Brigham Young el 3 de marzo del 2002. ¿Cómo nos podemos poner toda la armadura de Dios para que, como Pablo promete, podamos resistir el día malo? Mucho antes de que se formara el mundo, Satanás y los que lo siguieron se enfurecieron contra las fuerzas del bien y trataron de derribar la obra de Dios. Esa lucha no ha terminado, solo ha cambiado los campos de batalla. Es despiadado e implacable y el objetivo de la batalla es tu alma eterna y la mía. El apóstol Pablo habló de cómo armarnos para este conflicto en términos muy gráficos. Esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir las artimañas del diablo, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Efesios 6, versículos del 10 al 13. ¿Cómo nos ponemos toda la armadura de Dios para que, como Pablo promete, podamos resistir en el día malo? Me gusta pensar en esta armadura espiritual no como una pieza sólida de metal moldeada para adaptarse al cuerpo, sino más bien como una cota de malla. La cota de malla consta de decenas de pequeñas piezas de acero unidas entre sí para permitir al usuario una mayor flexibilidad sin perder protección. Digo eso porque ha sido mi experiencia que no hay una gran cosa que podamos hacer para armarnos espiritualmente. El verdadero poder espiritual reside en numerosos actos menores entretejidos en un tejido de fortalecimiento espiritual que protege de todo mal. Es una expresión común hablar de las grietas en la armadura de una persona. La definición de la palabra grieta es una pequeña hendidura o fisura. Si una flecha golpea exactamente una de las grietas en la armadura, se puede resultar en una herida fatal. Me gustaría sugerirles 6 formas en que podemos protegernos eliminando cualquier grieta o brecha en nuestra armadura espiritual personal. Número 1. Confíe en el poder protector de la oración. Doctrina y Convenios enseña: ora siempre para que salgas vencedor, sí, para vencer a Satanás y para escapar de las manos de los siervos de Satanás que sostienen su obra. Doctrina y Convenios 10:5. ¡Qué maravillosa promesa! En esta guerra espiritual que se libra sobre las almas individuales, eso es lo que queremos más que cualquier otra cosa: conquistar a Satanás y escapar de las manos de los hombres y mujeres malvados que llevan a cabo su obra. No puedo enfatizar demasiado el poder protector que llega a nuestras vidas a través de la oración sincera, humilde, constante y anhelante. Sé que usted cree eso, pero en los horarios agitados y llenos de presión que enfrenta, también sé lo fácil que es dejar de escapar la oración. Algunos de ustedes presionaron el botón de repetición de alarma en sus relojes pensando que pueden ganarse 1 o 2 minutos más de sueño. Luego se despiertan de un tirón y se da cuenta de que van a llegar tarde a la escuela o al trabajo. En esas mañanas la oración se hace a un lado, tal vez con una débil promesa a sí mismo de que lo harás mejor mañana. Coloca el despertador donde no puedas alcanzarlo desde la cama. Eso solucionará este problema. A veces regresas a casa tarde en la noche, exhausto y con ganas de colapsar en la cama. Puedes seguir los movimientos de la oración de una manera superficial,
Pero este no es el tipo de oración que nos ayuda a conquistar a Satanás. Necesitas encontrar un momento y un lugar donde puedas estar a solas con nuestro Padre Celestial y derramar tu corazón ante Él, para que pueda agregar fuerza y poder a tu vida espiritual. Cada oración honesta y sincera agrega otra pieza a la armadura de cota de malla. Quizás hay algunos de ustedes que han caído en patrones de comportamiento que saben en su corazón que desagradan al Señor. Me arrepentiré primero, se dicen a sí mismos, y luego comenzaré a decir mis oraciones nuevamente. Les digo con toda seriedad que esos pensamientos no son del Señor, sino del maligno. Nefi lo dijo muy claramente. El espíritu maligno no enseña al hombre a orar, sino que le enseña que no debe orar. Segunda de Nefi 32:8. Es cuando estamos perdidos en las brumas de las tinieblas y no podemos encontrar nuestro camino cuando más desesperadamente necesitamos la influencia del Señor. En ninguna parte de los mandatos bíblicos sobre la oración encontramos la sugerencia de que primero debemos ser perfectos para comunicarnos con Dios. Amigos míos, una de las formas más importantes de vestirse con la armadura de Dios es asegurarse de que la oración ferviente, sincera y constante sea parte de su vida diaria. Número 2. Confíe en el poder protector de las Escrituras. Cuando los hermanos de Nefi le preguntaron cuál era el significado de la barra de hierro, Nefi les dijo que era la palabra de Dios y que quienes quisieran escuchar la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni las tentaciones y los dardos de fuego del adversario pudieran vencerlos hasta la ceguera para llevarlos a la perdición. Esto está en 1 Nefi 15:24. ¿No es ese el poder protector que todos buscamos? El conocimiento adquirido a través de nuestro estudio de las Escrituras nos enseña cómo obtener protección del diablo para nosotros mismos. Note la elección de verbos que usó Nefi. No se refirió simplemente a leer las Escrituras. No sugirió que solo estudiemos la palabra de Dios. Dijo que debemos escuchar la palabra de Dios y aferrarnos a ella. ¿Cómo nos aferramos a la palabra? Esto implica mucho más que una lectura superficial y ocasional. No solo necesitamos leer, estudiar y aprender el contenido de las Escrituras. Debemos escucharlo, seguir los principios que ahí se enseñan y aferrarnos a esos principios como si nuestra propia vida dependiera de él o de ello, lo cual, si hablamos de la vida espiritual, es literalmente cierto. Aquí hay algunas sugerencias prácticas que espero le ayuden a obtener más poder de su estudio de las Escrituras. Si es posible, establezca una hora y un lugar constantes para estudiar cuando pueda estar solo y sin ser molestado. Tenga siempre listo un lápiz para marcar mientras estudia. Haga anotaciones en los márgenes. Escriba referencias cruzadas. Haz tuyas las Escrituras marcándolas. Comprométete a estudiar durante un tiempo determinado en lugar de simplemente leer un capítulo o una determinada cantidad de páginas. Estudia tanto temáticamente como cronológicamente. Ambos enfoques tienen mérito, pero debemos ir a la guía temática o al índice de vez en cuando y leer todo lo que el Señor ha dicho sobre el arrepentimiento, sobre la fe o sobre algún otro principio. Tómate el tiempo para reflexionar, meditar y orar sobre lo que lees. Hazte preguntas como ¿qué puedo aprender de este pasaje que me ayude a venir a Cristo y ser más como Él? Entonces vayamos al Señor en oración, suplicando ayuda o respuestas
y esas respuestas vendrán cuando abramos las Escrituras y comencemos a estudiarlas. Número 3. Aprovecha la gracia misericordiosa de Dios. El Señor nos prometió por medio del profeta Moroni: si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y mi gracia es suficiente para que todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles se vuelvan fuertes para ellos. Éter 12:27. Hay varias cosas interesantes sobre esta escritura. Primero, es que el Señor nos da debilidades, no pecado, sino debilidades para que seamos humildes. Piensa en eso por un momento. Si fuéramos perfectos en todos los aspectos, sería difícil ser humildes. Incluso en cosas específicas, la humildad es más difícil para aquellos que son muy fuertes en un área u otra. La mujer o el hombre que es notablemente hermoso o guapo puede fácilmente enorgullecerse de su apariencia. Un erudito brillante puede mirar con condescendencia a los menos bendecidos intelectualmente. Nuestras debilidades nos ayudan a ser humildes. Luego viene la promesa. Si estamos dispuestos a humillarnos, entonces, como dice, mi gracia es suficiente. En el diccionario de la Biblia, la gracia se define como un poder habilitador. ¿Puedes ver el significado de esta promesa? Uno de los signos de nuestro día es la frecuencia con la que usamos la palabra adicción para describir el comportamiento destructivo. Hablamos de ser adicto al alcohol, a las drogas, a la pornografía. Todos estos son males insidiosos y poderosos. Jesús advirtió a sus discípulos que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Alma usó una metáfora similar cuando nos advirtió acerca de las cadenas del infierno, en Alma 12:11. Uno de los efectos más devastadores del pecado es que te debilita, te ata, te lleva a la esclavitud. La gracia de Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo, es la respuesta a ese predicamento. Si solo se humillan y se vuelven a ellos, entonces su gracia, su poder habilitador, no solo puede ayudarlos a deshacerse de las cadenas del pecado, sino también a convertir sus debilidades en fortalezas. Hermanos y hermanas, cuánto anhelo que la realidad de esa promesa se hunda en sus corazones. ¿Estás luchando con algún pecado o debilidad? Puede ser algo tan simple como no tener la fuerza de voluntad para levantarse por la mañana lo suficientemente temprano como para tener tiempo para estudiar las Escrituras y orar. Puede ser algo tan poderoso como la pornografía en Internet o la falta de autocontrol moral, que sientas que te han hundido en un abismo y que no hay esperanza para ti. Te encuentras odiando lo que estás haciendo, pero no eres capaz de encontrar la fuerza de voluntad para alejarte de él. Luego, humíllate. El poder habilitador del Señor es suficiente para cambiar tu corazón, para cambiar tu vida, para purgar tu alma. Pero debes dar el primer paso, que es humillarte y darte cuenta de que solo en Dios puedes encontrar la liberación. Número 4. Cuídate a ti mismo. En su último gran discurso a su pueblo, el rey Benjamín dijo: si no se vigilan a ustedes mismos, sus pensamientos, sus palabras y sus obras, y no guardan los mandamientos de Dios, perecerán. Y ahora, oh hombre, recuerda y no perezcas. Mosía 4:30.
He pensado mucho en lo que quiso decir el rey Benjamín con la frase cuídense. Estas son algunas de las cosas que he concluido. A menudo en las Escrituras el Señor habla de los atalayas en las torres y de las mismas torres de vigilancia. Por ejemplo, en Doctrina y Convenios 101, 12 y 43 al 46. Generalmente se levanta una torre de vigilancia para que alguien pueda subir a la cima y ver a una mayor distancia. De esta manera, son alertados del peligro o de la amenaza mucho antes de lo que lo estarían de otra manera. El mismo principio se aplica a nuestras vidas. Podemos levantar torres de vigilancia que nos ayuden a lidiar con las amenazas antes de que realmente desciendan sobre nosotros. Déjenme darles algunos ejemplos. Los obispos a menudo escuchan en confesiones de transgresión moral una declaración como esta. Estaba tan seguro de que nunca me vería atrapado en este problema. De alguna manera nos dejamos llevar y luego fue demasiado tarde. Los impulsos físicos y emocionales asociados con el aspecto físico son poderosos. Reducen la voluntad de resistir y a menudo arrastran a las personas hacia las cosas de las que luego se arrepentirán profundamente. No es suficiente decir simplemente nunca haré eso. Este es un excelente ejemplo de dónde debemos vigilarnos a nosotros mismos. La pareja sabia construirá torres de vigilancia para protegerse de ser arrastrados. Se trata de cosas sencillas, como limitar el tiempo que pasan juntos a solas, evitar estrictamente lugares oscuros y aislados y establecer límites estrictos a los límites de su afecto físico. Esperar hasta estar atrapado en la pasión del momento para comenzar a construir torres de vigilancia es esperar hasta que el enemigo está sobre ti y a menudo es demasiado tarde. Sé que algunos de ustedes están luchando con el poder tenaz de la pornografía en Internet. Usted sale de tales encuentros avergonzado y enfermo, jurando que nunca más se permitirá ceder a tal tentación. Esa determinación es buena, pero debe intervenir cuando esté tranquilo y lejos de la influencia de esas imágenes. Mueva su computadora a una habitación donde siempre exista la posibilidad de que alguien se acerque a usted. Asegúrese de que el monitor esté orientado hacia la habitación para que otros puedan ver lo que hay en la pantalla en cualquier momento. Existen programas de software económico que ayudan a filtrar los sitios pornográficos y el correo electrónico pornográfico no solicitado. Actúa cuando seas fuerte para que si te tientan, te habrás armado y será mucho más difícil caer. Es tan lógico prepararse para el peligro o la incomodidad en el mundo natural. Los alpinistas tienen mucho cuidado de empacar el equipo adecuado. Los exploradores del Ártico no esperan hasta que las ráfagas de viento bajo cero los golpeen para decir qué ropa necesitan. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual? Recuerda, es mejor prepararse y prevenir que reparar y arrepentirse. Quinto, no desperdicies los días de tu libertad condicional. Leemos en 2 de Nefi: ay de aquel que tiene la ley dada y que desperdicia los días de su probación. 2 de Nefi 9:27. ¿Cómo se desperdician los días de su probación? Volver al pecado es seguramente parte de ello, pero hay otra forma más sutil, una forma que puede no parecer mala en absoluto. No desperdiciarás tu tiempo ni enterrarás tu talento para que no se conozca. Doctrina y Convenios 60:13. ¿Por qué habría de hablar esto contigo?
porque una de las formas en las que Satanás reduce tu eficacia y debilita tu fuerza espiritual es animándote a dedicar grandes cantidades de tu tiempo a hacer cosas que importan muy poco. Hablo de cosas como sentarse durante horas viendo televisión o videos, jugar videojuegos noche tras noche, navegar por internet o dedicar grandes cantidades de tiempo a deportes, juegos o otras actividades recreativas. No me malinterpretes. Estas actividades no son malas en sí mismas, a menos que, por supuesto, esté viendo programas lascivos o buscando imágenes pornográficas en Internet. Los juegos, los deportes, las actividades recreativas e incluso la televisión pueden ser relajantes y rejuvenecedores, especialmente en momentos en los que se encuentra bajo estrés o con una gran agenda. Necesitas actividades que te ayuden a relajarte y descansar tu mente. Es saludable ir a la cancha de fútbol o de baloncesto y participar en una actividad física vigorosa. Pero más bien hablo de dejar que las cosas se desequilibren. No es ver televisión, sino ver televisión hora tras hora, noche tras noche. ¿No califica eso como perder el tiempo? ¿Qué le dirás al Señor cuando te pregunte, ¿qué has hecho con el precioso regalo de la vida y el tiempo? Seguramente no te sentirás cómodo diciéndole que pudiste pasar el nivel 100,000 de puntos en un desafiante videojuego. Un efecto devastador de perder nuestro tiempo es que nos desvía de enfocarnos en las cosas que más importan. Demasiadas personas están dispuestas a sentarse y a dejar que la vida les pase. Se necesita tiempo para desarrollar los atributos que le ayudarán a ser una persona equilibrada. Oímos hablar de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que están tan concentrados en el éxito académico o en ascender en la carrera profesional que no tienen tiempo para las citas. Escuchamos a algunos decir que pospondrán el matrimonio o tener hijos hasta que puedan pagarlo. Déjame decirte que como padre de 7 hijos nunca podrás pagarlos. Así que confía en el Señor, como lo hicimos la hermana Ballard y yo. De alguna manera funciona con su ayuda. Recuerda que puedes ser exaltado sin un título universitario. Puede ser exaltado sin ser esbelto y hermoso. Puede ser exaltado sin tener una carrera exitosa. No puede ser exaltado sin un compañero eterno. Así que concéntrate lo mejor que puedas en aquellas cosas de la vida que te llevarán de regreso a la presencia de Dios, manteniendo todas las cosas en su debido equilibrio. Hay quienes tal vez nunca se casen en la vida terrenal, pero todas las bendiciones que Dios finalmente ha prometido llegarán a aquellos que son justos y leales al Evangelio. Oh, mis queridos hermanos y hermanas, este es el día de su probación. No pierdas este tiempo. Planifica y prepárate y luego hazlo. Sexto, recuerda que la reverencia invita a la revelación. La falta de reverencia no solo abre grietas en nuestra armadura de cota de malla, sino que crea grandes lagunas de vulnerabilidad. En Doctrina y Convenios el Señor declaró que sus mentes en el pasado se han obscurecido porque han tratado a la ligera las cosas que han recibido. Doctrina y Convenios 84:24. Ese es un tema recurrente en las revelaciones. No juegues con las cosas que son sagradas, advirtió el Señor a Oliver Cowdery en Doctrina y Convenios 6:12. En un momento de peligro, lo último que necesitamos es que nuestras mentes se obscurezcan. Y sin embargo, hemos visto un gran aumento en la forma en que el mundo trata a la ligera
y a menudo ofensivamente las cosas de gran valor. Los medios de comunicación bromean y se burlan incluso de las cosas más sagradas. Las comedias de televisión muestran a personas que participan constantemente en bromas groseras, inmorales y crueles. Cuando hablamos de reverencia, estamos hablando de mucho más que la mera tranquilidad en nuestras reuniones. La reverencia es una actitud de mente y corazón. Implica un sentido agudo de la majestad y la bondad infinita de Dios, y nuestra indignidad y nuestra necesidad de Él y su gracia redentora. Incluye un profundo sentido de lo sagrado y el deseo de honrarlo y protegerlo. El presidente Boyka Packer dijo: "La reverencia invita a la revelación. Ninguno de nosotros puede sobrevivir en el mundo de hoy, y mucho menos en el futuro, sin la inspiración personal. El espíritu de reverencia puede y debe ser evidente en todas las organizaciones de la Iglesia y en la vida de cada miembro". Como vemos, como líderes, vemos algunos patrones relacionados con la reverencia que, si no se corrigen, pueden abrir grietas en su armadura espiritual. Por ejemplo, hemos notado una tendencia creciente en la Iglesia a llegar tarde a la reunión sacramental, el sacerdocio y otras reuniones. Obispos y presidentes de estaca informan que algunos miembros llegaron hasta media hora después de que comenzó la reunión. Ocasionalmente puede haber una excusa legítima para no llegar a tiempo, pero en la mayoría de los casos es porque simplemente se planifica mal o no le importa lo suficiente. Lo ideal sería llegar 5 o 10 minutos antes para poder sentarse en la capilla en silencio, escuchando la música de preludio y preparándose para la adoración. En nuestras reuniones sacramentales, en las que se encuentra presente el Salvador, llegar tarde no solo interrumpe la reverencia de los demás, sino que es un signo de su propia falta de respeto y apatía. Con demasiada frecuencia vemos a miembros de la Iglesia que persisten en susurrar durante la administración de la Santa Cena. Sus mentes y corazones obviamente no están enfocados en los emblemas de los que participamos. Es difícil para mí comprender cómo alguien que tiene entendimiento y aprecio por la expiación del Señor Jesucristo podría permitir que esto suceda. Nuevamente, al cultivar cuidadosamente una actitud de reverencia, fortalecerá el poder y la influencia que el Espíritu tiene en su vida. Recuerde, la reverencia invita a la revelación. El Señor nos ha dado doctrinas y principios específicos que nos muestran cómo revestirnos con la armadura de Dios para que podamos oponernos a los poderes del mal. He sugerido algunas formas de incorporar los principios del Evangelio en su vida. En la mayoría de los casos no estamos hablando de cambios masivos de comportamiento. Al igual que con la cota de malla, simplemente necesita agregar piezas de armadura pequeñas e individuales cada día a través de la oración, el estudio de las Escrituras, enfocándose en las cosas que importan y actuando de manera reverente. Sigamos adelante, guardando los mandamientos de Dios y siguiendo la amonestación del apóstol Pablo. Esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Ponte la armadura de Dios para que puedas resistir las artimañas del diablo. Efesios 6, del 10 al 11. Y hasta aquí llegamos con este artículo. Sé fuerte en el Señor, del Elder M. Russell Ballard.